Piensa en el protestantismo de hoy. Para millones, esta es la cara: música emotiva, mensajes de autoayuda y una comunidad que funciona como un club social. Es moderno, es popular y está lleno de actividad. Pero, ¿es esta la fe que nació de la fractura de la cristiandad en el siglo XVI? ¿Qué pensarías si te dijera que las ideas protestantes modernas sobre la salvación, la adoración e incluso la Biblia contradicen directamente a los hombres que lo iniciaron todo? Quédate, porque vamos a exponer las irreconciliables diferencias entre la rebelión original de los reformadores y la fe diluida que se practica hoy. Si eres protestante, sin duda te ves como un heredero de la Reforma. Se autodenominan hijos de Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Reivindican una conexión con hombres que lo arriesgaron todo para, según ellos, corregir a la Iglesia. Pero, ¿y si esa conexión es una ilusión? ¿Y si las creencias que escuchas cada domingo son la antítesis de lo que los propios reformadores defendieron? En este video vamos a poner el dedo en la llaga. Iremos a la fuente, los escritos originales de Lutero, Calvino y Zwinglio. Analizaremos lo que realmente creían sobre temas clave y lo compararemos con la práctica protestante actual. Y prepárate, porque las contradicciones no son pequeñas. Son abismos que demuestran que la rebelión de la Reforma solo pudo engendrar más división y confusión. Punto de contradicción número 1. La Cena del Señor, sacramento o símbolo vacío. La creencia moderna, para la abrumadora mayoría de iglesias evangélicas, bautistas y pentecostales, la Cena del Señor es un acto puramente simbólico, un simple recordatorio. Se toma el pan y el jugo para recordar el sacrificio de Cristo. Es un acto de memoria personal. La idea de que Cristo esté realmente presente en los elementos es rechazada por sonar demasiado católica, casi como una superstición. La visión dominante es la de un memorial. Lo hacen en memoria de Él, vaciándolo de todo poder sacramental. Ahora viajemos al siglo XVI. Si le hubieras dicho a Martín Lutero que la cena era solo un símbolo, te habría condenado como hereje. Para Lutero, la presencia real de Cristo era innegociable. Tomando las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, de forma literal, defendió una unión sacramental. Enseñaba que el verdadero cuerpo y sangre de Cristo están en, con y bajo el pan y el vino. No era un símbolo, era un medio de gracia donde Cristo mismo se entrega para perdonar pecados. En su Catecismo Menor es explícito: el sacramento es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Juan Calvino, aunque discrepaba de Lutero, tampoco creía que fuera un simple recordatorio. Enseñaba una presencia espiritual real, donde el Espíritu Santo nos une misteriosamente al Cristo celestial. Para él era un festín espiritual donde se recibe a Cristo, no un acto vacío. El único de los grandes reformadores que defendió una visión puramente simbólica fue Ulrico Zwinglio. Su postura racionalista, que interpretaba es como significa, lo llevó a una ruptura total con Lutero en el coloquio de Marburgo en 1529. Su desacuerdo fue tan profundo que fracturó el movimiento protestante desde su mismo inicio. La contradicción. Aquí reside la primera gran fractura interna. El protestantismo moderno, que dice admirar a Lutero y Calvino, ha adoptado en masa la postura de Zwinglio, el hombre con el que los otros dos se negaron a unirse. Al rechazar la enseñanza católica de la transubstanciación, los reformadores abrieron una caja de Pandora de la que no pudieron escapar. Su debate sobre el cómo demostró ser el inicio de un caos doctrinal. ¿Por qué pasó esto? Movimientos posteriores, influidos por el racionalismo de la Ilustración, despojaron al cristianismo de su misterio. La idea de que la gracia divina actúe a través de elementos físicos se volvió inaceptable. Al reducir la cena a un símbolo, contradiciendo incluso la teología sacramental de Lutero y Calvino, el protestantismo moderno demuestra haber perdido no solo la fe de la Iglesia, sino incluso la de sus propios fundadores. Punto de contradicción número 2. La salvación. Decisión humana o decreto divino. La creencia moderna, el evangelio moderno se presenta así: abre tu corazón a Jesús, toma una decisión por Cristo. El clímax de muchos servicios es el llamado al altar para recitar la oración del pecador. Todo el énfasis recae en la voluntad humana y en la capacidad de la persona para aceptar o rechazar la salvación. El ser humano es un agente libre que por su propia cuenta puede elegir a Dios. La revelación del reformador. Esa idea habría horrorizado a los reformadores. Martín Lutero escribió La esclavitud de la voluntad precisamente para aniquilar ese concepto. En él,
argumenta que la voluntad humana está esclavizada por el pecado y es incapaz de moverse hacia Dios. Para Lutero, la salvación no es una cooperación, sino una obra unilateral y soberana de Dios, que se impone sobre el pecador. Juan Calvino lo sistematizó en su doctrina de la predestinación. En su institución de la religión cristiana, enseñó que la naturaleza humana está totalmente corrompida. Por tanto, la salvación depende exclusivamente de la elección soberana de Dios desde la eternidad. La gracia para Calvino es irresistible. No coopera con la voluntad, sino que la subyuga y la transforma para que desee a Dios. La contradicción. ¿De dónde viene entonces esta noción moderna centrada en la decisión humana? Proviene del metodismo de Charles Finney en el siglo XIX, quien trató el avivamiento como una ciencia de la persuasión, aplicando técnicas para producir conversiones. Este enfoque, centrado en el hombre y sus decisiones, es el motor del evangelicalismo moderno. La contradicción es absoluta y revela una teología sin ancla. Mientras Lutero y Calvino predicaban un mensaje extremo, eres salvo solo porque Dios te eligió y te forzó a creer, el mensaje moderno predica el extremo opuesto. Eres salvo porque tú tomaste la decisión correcta. El orden se ha invertido por completo, pasando de una fe centrada en un Dios déspota a una fe centrada en un hombre soberano. Al abandonar el magisterio de la Iglesia, el protestantismo oscila violentamente entre herejías opuestas, incapaz de mantener un equilibrio. Punto de contradicción número 3. La adoración, entretenimiento o mandato. La creencia moderna, una iglesia protestante típica, hoy se asemeja a un concierto, una banda de rock, luces de colores, quizás una máquina de humo. El objetivo es crear una atmósfera emocional que facilite una conexión con Dios. La adoración se mide por su capacidad de generar sentimientos. Si cantar, levantar las manos o bailar te hace sentir algo, es válido. La pregunta guía es, ¿qué nos resulta auténtico y nos llega? La revelación del reformador. Si Juan Calvino o Ulrico Zwinglio entraran a uno de estos servicios, lo calificarían de idolatría blasfema. Operaban bajo el principio regulador. En el culto solo se puede hacer lo que la Biblia ordena explícitamente. No se trata de gustos o emociones, sino de obediencia estricta. Por eso Calvino eliminó de las iglesias los instrumentos musicales, las imágenes, las vestiduras y cualquier ceremonia sin un mandato directo en el Nuevo Testamento. El culto se redujo a leer y predicar, orar y cantar salmos. Al rechazar la liturgia histórica de la Iglesia, la reemplazaron con un vacío legalista. Lutero era más flexible, permitiendo lo que la Biblia no prohíbe. Pero incluso para él, todo era un siervo de la proclamación de la palabra, no una herramienta para fabricar experiencias emocionales. La contradicción. El protestantismo moderno ha abandonado estos principios por completo. Ha adoptado un principio de entretenimiento, donde el culto se diseña para satisfacer los gustos del consumidor religioso. El marketing ha reemplazado a la teología. Para los reformadores, el culto era Dios convocando a su pueblo. Hoy, es el pueblo reuniéndose para tener una experiencia emocional. Al destruir la sagrada liturgia, los reformadores dejaron un vacío que inevitablemente ha sido llenado por la cultura del entretenimiento. La adoración ha pasado de ser un acto definido por la revelación de Dios a uno definido por la búsqueda de sensaciones del hombre. Punto de contradicción. Número 4. La autoridad bíblica. Sola escritura o cada hombre su propio papa. La creencia moderna, todo evangélico afirma creer en sola escritura, pero en la práctica se traduce en solo necesito mi Biblia y el Espíritu Santo me dirá lo que significa. Esta mentalidad fomenta un individualismo radical donde la historia de la Iglesia, los credos y la teología son vistos como irrelevantes. El resultado es la fragmentación en decenas de miles de denominaciones, donde cada pastor y cada creyente se convierte en su propio papa, inventando la doctrina a su antojo. La revelación del reformador, cuando Lutero y Calvino proclamaron sola escritura, su intención era colocar la Biblia por encima de la autoridad del papa. Sin embargo, no pretendían borrar 1500 años de cristianismo. Ambos eran expertos en los padres de la Iglesia y los citaban para intentar dar legitimidad a sus ideas. Escribieron catecismos y confesiones para crear barreras doctrinales. La idea de que un creyente sin formación pudiera interpretar la verdad por sí solo les habría parecido una arrogancia suicida. La contradicción, el error fatal estaba en el propio principio. Sola escritura es la fórmula para la anarquía.
Al eliminar la autoridad interpretativa final de la Iglesia y su magisterio, el resultado inevitable es nuda scriptura, la Biblia desnuda y a merced de la opinión personal. La paradoja se convierte en una condena, al enarbolar el sacerdocio de todos los creyentes como una licencia para la interpretación privada. El protestantismo ha terminado por generar innumerables doctrinas que los propios reformadores habrían condenado como herejía. El principio de sola scriptura no fue un retorno al Evangelio, sino el motor de una división sin fin, cuyo fruto es el caos teológico que vemos hoy. Hemos visto estas fracturas insalvables. ¿Cómo se llegó a este colapso interno? La causa raíz fue la ruptura original. Una vez que se rechaza la autoridad instituida por Cristo, solo queda un camino de desintegración. El pietismo cambió el enfoque de la doctrina a la experiencia personal, porque la doctrina ya no era unificada. Los grandes avivamientos de América, con Charles Finney, introdujeron técnicas de marketing porque los medios de gracia sacramentales habían sido abandonados. Finalmente, la cultura del consumismo se apoderó de las iglesias, porque, habiendo dejado de ser la iglesia una y santa, se convirtieron en una organización más compitiendo en el mercado de las ideas. Cada cambio fue una degradación más, una consecuencia inevitable del cisma original. Y aquí estamos, con una cena del Señor simbólica, una salvación que depende de la decisión del hombre, una adoración que es entretenimiento y una sola escritura que significa cada uno interpreta lo que quiere. Entender esto no se trata de idealizar a los reformadores, hombres cuyo error tuvo consecuencias catastróficas. Se trata de exponer la inevitable desintegración de un sistema construido sobre la rebelión. La fe protestante de hoy ha sido moldeada por una reacción en cadena de divisiones y adaptaciones culturales durante 500 años. Ver esta desconexión total con sus propios fundadores debería ser una señal de alerta. Es una demostración de que sin la roca de Pedro y la autoridad de la Iglesia, la fe se disuelve en el subjetivismo y las modas culturales. La pregunta que queda no es cómo volver a los reformadores, sino por qué se abandonó la Iglesia en primer lugar. Si el protestantismo no puede ser fiel ni siquiera a sus propios fundadores, ¿cómo puede afirmar ser fiel a Cristo y a la fe apostólica que la Iglesia Católica ha preservado durante 2 milenios? Si la exposición de estas contradicciones te ha hecho cuestionar los cimientos de tu fe, suscríbete, porque seguiremos desvelando la verdad histórica. Y ahora quiero que respondas en los comentarios. ¿Cuál de estas contradicciones te parece la prueba más clara del fracaso del proyecto de la Reforma? Tu honestidad es crucial en esta conversación. Nos vemos en el próximo video.